Entonces, bueno, muy buenos días para todos los que han llegado. A ver cuántos van aquí. Van 30. Me faltan 20. Les voy a dar hasta las 15 y pues los que llegaron temprano se ganan el bono ahí de sondeo. Es como para... Sí, escríbame en el chat entonces las respuestas. Bueno, acá me dice, sí, que les quedan 10 segundos. 10 segundos. Bueno, por el chat pueden, les doy yo el tiempo, los que quieran, cierran las primeras tres y las demás, entonces, eh, me las escriben en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, y al final, pues vamos a dar respuesta. Motiven a quedarse hasta el final. Esa es la idea. Bueno, entonces tenemos ya 15. Entonces vamos a empezar a hablar. Les voy a presentar eh, cómo hace uno. Bueno, entonces vamos hoy a hablar de este tema. El tema del paludismo es muy importante para cualquier médico. Eh, entonces, eh, va a ser muy importante pues la clase de hoy. Yo siempre les cuento, por ejemplo, que cuando yo estaba en Francia, y Francia queda en Europa, ¿no? Que es país templado. En Europa hubo malaria, algunos focos en Italia, por eso es que ahora vamos a ver qué uno de los que describieron. Ah, bueno, yo quiero decirles, si van teniendo preguntas, van haciéndolas por el chat, ¿no? Yo estoy, porque acá dice orador. Daniela, venga a ver, todos cierren el micrófono. No sé por qué esto acá está. Bueno, me van escribiendo en el chat las preguntas, ¿no? A medida que, o si quieren pedir la palabra o cualquier cosa, ahí me escriben. Bueno, listo. Entonces, les estaba diciendo pues que cuando estaba en Francia, chicos iban al laboratorio a leer placas. ¿Cómo les parece? Y uno va a un médico colombiano, léame esta placa de paludismo. No, no, no les da, pues yo digo, un médico colombiano no le daría pena a un médico francés que se dé una placa de paludismo y el médico colombiano que viene de zona tropical no sabe. Entonces, el tema de hoy es un tema que los va a acompañar toda su carrera porque independientemente de la especialidad, pues
El paludismo se puede presentar en muchas circunstancias, viajeros, y aún si son cirujanos, pues tienen que tenerlo en cuenta para saber, por ejemplo, un episodio febril, pues hay que siempre hacer el diagnóstico diferencial con paludismo. Se considera en Francia que es una urgencia porque eh, si no se trata a tiempo, pues el paciente puede fallecer. Sobre todo la malaria cerebral, que es la que vamos a discutir acá. Pues, si ustedes se van a ladrilleros en el Pacífico de paseo, pues pueden regresar con un paludismo cerebral. Entonces, ¿cómo es la historia del paludismo? Pues de la investigación sobre el paludismo. Entonces, pues quien describió finalmente, pues la historia siempre se cuenta de que eh, la malaria pues viene del nombre mal aire, ¿no? Porque se conocía su relación con los pantanos y donde había muchos mosquitos, pero pues la asociación con mosquitos pues en realidad fue comprobada incluso más tarde, aunque aquí Charles Louis Laveran se lo muestran en esta caricatura de la época, cazando mosquitos. En realidad la demostración fue más tarde, ya les voy a contar quién fue. Pero lo que sí hizo Charles Laveran, que le dieron el premio Nobel en 1907, es que estaba observando unas placas de un paciente con fiebre y observó un fenómeno que no es muy común, que se llama la exflagelación. La exflagelación, ustedes, yo no sé si ustedes pueden ver el chat, no sé si de pronto, bueno, acá también tienen algo que llama la pizarra, pero pues yo les puedo escribir ahí ese término para que entonces ustedes lo puedan mirar. Ah, la desflagelación es un fenómeno en el cual los gametocitos pues salen con flagelos, entonces se ve como una estrellita en la lámina. Y eso fue lo que le llamó la atención a Laverano. Bueno, entonces ese fue la manera en que Laverán se dio cuenta que en las personas que tenían fiebre existían, pues en esa época todavía no sabían qué tipo de parásito era, pero sí había un microorganismo que se observaba al microscopio y que estaba asociado con esas fiebres. Entonces, ese fue descubrió al parásito que lo causaba, el plasmodio. Bueno, entonces después es que aparece otro protagonista muy importante. Y si se dan cuenta, bueno, entonces la medicina tropical, todos sus descubrimientos tienen que ver mucho con las colonias, con los ejércitos coloniales. La medicina tropical, yo tengo un escrito que hice a un estudiante, que yo me empecé a interesar por la medicina tropical, y yo contaba que la medicina tropical en sus inicios era una medicina colonial o medicina de patología exótica. Entonces, imagínense los nombres que se le daba a algo, siendo que la medicina tropical son, pues en su gran mayoría, aunque hay otras afecciones relacionadas con enfermedades tropicales, pero la gran mayoría son enfermedades infecciosas y pues afectan una gran porcentaje de la población humana. Entonces no son exóticas. Eran exóticas para los europeos que iban a colonizar en África, en Asia, en este caso en la India. Entonces, la investigación en malaria, y vamos a ver siempre y todavía aún, se ha trabajado mucho en institutos de medicina militar. De hecho, los primeros institutos de medicina tropical eran de los ejércitos coloniales.
eh, pues sí, hay que decirlo, ellos se interesaban primero en sus soldados o en sus colonos, y después fue que eso fue, digamos, cambiando y finalmente también se ocupó de los habitantes de esas zonas, de sus colonias, y bueno, hoy en día, pues todos estos institutos son institutos más de cooperación en salud. Yo donde estuve, que pues este instituto, el origen era eso, que era un instituto, el Amberes es un puerto en el cual llegaban los ejércitos coloniales belgas y llegaban los colonos, entonces allá era donde trataban a los que llegaban de colonias con enfermedades tropicales. Y Ronald Ross era un coronel inglés que trabajaba en la India y él fue el que hizo unos experimentos con soldados y les colocaba uno que tenía fiebre, le hacía picar de un mosquito y cogía ese mosquito y se lo ponía a otro que no tenía fiebre y así probó, hizo esos experimentos, así probó que era el mosquito el que transmitía el plasmodio. Entonces, a él le dieron el premio Nobel en 1902. Y el otro militar muy importante fue, no, perdón, antes de eso, hay que hablar de los italianos. Los italianos, yo les decía, en Italia, pues ellos tienen o han tenido, tuvieron zonas palúdicas, sobre todo pues en el sur de Italia. Eso se lograron eliminar con el DDT. También había una zona, todo lo que es la zona mediterránea de Europa, pues ahí está, sobre todo Grecia e Italia. En España, en Francia en realidad no había, en Rusia sí había unas zonas y todas lograron eliminar con el DDT. Entonces, estos italianos, en esa época se empezó a utilizar lo que se llaman coloraciones vitales. ¿Qué es una coloración vital? Una coloración vital es la que permite distinguir entre núcleo y citoplasma, en el cual el núcleo adquiere un color, eh, generalmente es el más moradito o violeta, y el citoplasma es rosadito, es más clarito. Entonces, permite distinguir estructuras dentro del citoplasma o, o alteraciones en el núcleo. Y esas coloraciones vitales, pues ahí están el Ginza, están los Pachif, todas esas coloraciones les permitieron estudiar a las diferentes formas del Plasmodium y describieron las formas del ciclo. Entonces, esos son los descubrimientos de los italianos y pues que fue liderado por Giovanni Battista Grassi, que es un pues parasitólogo italiano. Pues hay un museo que es dedicado a todo su trabajo, en donde él hizo sus descubrimientos. Bueno, y el otro militar muy importante, y de hecho hay un instituto en Panamá que tiene su nombre, que es William Gorgas. ¿Por qué fue tan importante? Porque el paludismo y la fiebre amarilla eran las principales enfermedades que impedían que los trabajadores avanzaran en la construcción del Canal de Panamá. Entonces, él llegó y tomó medidas draconianas. En esa época ya Carlos Finland, de hecho hay toda una discusión de quién, pues Carlos Finland hizo el descubrimiento pues de la transmisión de la fiebre amarilla. Pues allá en Cuba, que también tenían tropas norteamericanas un tiempo, entonces ellos hicieron experimentos. Hay una discusión y por eso el Día del Médico Panamericano del Médico es el día del nacimiento de Carlos Finland, en honor a un reconocimiento al real descubridor pues del vector de la fiebre amarilla, el Aedes. Y bueno, él también estaba trabajando en lo del mosquito. De todos modos, todos esos trabajos de Carlos Finlay inspiraron a William Gorgas. Entonces, William Gorgas aplicó en Panamá todas esas medidas de control de vectores y limpieza de los sitios, de las viviendas donde estaban los trabajadores,
y logró controlar la transmisión tanto de fiebre amarilla como de paludismo. Entonces, es un militar, y yo lo que les quiero recomendar es a aquellos que se interesan de pronto literatura y medicina. De la literatura y medicina, Alistair Ramírez es un autor quindiano y describe, si ustedes quieren ver dónde se describe en la literatura cómo era la situación en el Canal de Panamá durante estas construcciones y cómo los afectaba la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es como el ébola de Sudamérica. La fiebre amarilla tiene una mortalidad muy alta y afortunadamente tenemos la vacuna. No sé si sabían que Colombia fue productor de vacuna de fiebre amarilla, el segundo país en el mundo después del Instituto Pasteur. Y como anécdota, pues resulta que durante muchos años se produjo esa vacuna y una de las que fue responsable de hacer la producción de esa vacuna fue la doctora Dora Ángel de Muchalí, que era una bacterióloga, trabajó con el profesor Groth y ella fue la que llegó acá al Quindío a ser docente. Es la mamá de un egresado de la primera promoción, el doctor Cristian Muchalik, cirujano, que ejerce en Alemania, cirujano de tórax. Y ella pues era encargada de la producción de esa fiebre, de esa vacuna de fiebre amarilla. Y con ella fue que empezamos a trabajar la toxoplasmosis. Entonces, hay muchas historias relacionadas. Y bueno, si ustedes quieren leer un poco de fue esa situación en esa época, en este libro que se llama Los sueños de los hombres se los fuman las mujeres, habla de unos quindianos que pasan por Panamá para ir a Nueva York y ahí durante ese paso por Panamá pues se cuenta toda la situación y pueden encontrar datos de la época de cómo era la situación cuando se estaba construyendo el canal de Panamá. Bueno, entonces esa es, digamos, los grandes hitos en la historia del paludismo. Ya vamos a ver otros relacionados con el tratamiento, pero entonces vamos a empezar con la parte molecular. Entonces, este esquema que ustedes ven allí son los cromosomas, son 14 cromosomas del plasmodium. En este caso, pues el plasmodium falciparum. Y ven esos punticos, rayitas, pues son genes, grupos de genes de cómo están organizados. Eh, en realidad, Plasmodium hace parte, ya les voy a mostrar, de unos hemoparásitos, pues son del grupo Hemosporidium, que hacen parte de los apicomplexa. ¿Por qué? Porque tienen un complejo apical, ya vamos a ver, uno los ve y pues si se detalla, ellos tienen una parte anterior, pues ellos no son, pues tienen forma ovalada, pero uno puede distinguir una parte anterior que es como la boquita, vamos a llamarla así, la boquita o parte anterior es por donde el parásito, en este caso el plasmodium, se pega al glóbulo rojo, ya vamos a ver, pero bueno, él tiene unos estadios en que entra a otras células, también vamos a ver, un ciclo bien complejo. Pero todos estos plasmodium son hemoparásitos, o sea, son parásitos de sangre que están en la sangre, aunque hacen una parte del ciclo en tejidos. La parte de crecimiento más importante sí la hacen en sangre. Y pues son más de 200 especies. O sea, el hombre, y pues aquí sí les voy a dar una nueva información porque resulta que hasta el año pasado eran 5 especies y a ustedes les va a tocar aprenderse una nueva y ya les voy a mostrar. Entonces, todos estos plasmodium, incluidos los que infectan al hombre, pues se han logrado secuenciar varios de ellos de manera completa. El Plasmodium falciparum tiene un tamaño de 23 megabases, o sea, millones de pares de bases, que como les decía son están en 14 unidades genéticas, que son los cromosomas. Pero adicional a ese genoma nuclear, tienen un genoma que vamos a ver que es compartido con otros apicomplexa,
que se llama el plástido, y eso es un ADN extracromosomal que viene de un proceso de endosimbiosis durante la evolución con, imagínense, hay una conexión protozoarios con plantas, porque algo con algas pardas, y eso, algunas enzimas que son importantes en el metabolismo, por ejemplo, de ácidos grasos. Bueno, y el otro ADN o genoma diferente al nuclear, entonces, o sea, tenemos un ADN nuclear, que es el que está en el núcleo, otro que es o sea, todos esos son los cromosomales, y otros que son extracromosomales, que entonces serían dos. El del plástido, que le estoy diciendo que viene de las algas en la evolución, y otro que es de mitocondria, que es como nosotros, un ADN que codifica para todas esas enzimas que hacen el proceso de energía. ¿Qué características tiene el genoma de los Plasmodium? Es muy rico en nucleótidos adenina timina, son el 81%, o sea que vea que no tiene muchas guaninas. Y es sobre todo que se encuentra en regiones entre genes y en intrones. Tiene muchos intrones y en total se han encontrado 5.300 genes, que un gen pues, está codificando para una enzima, aunque después por modificaciones post-transduccionales pueden llegar a ser diferentes tipos de proteínas pues, relacionadas, pero son lo que llamamos isoformas. Entonces, usted tiene un gen normalmente da para una proteína, pero resulta que no. Resulta que esas, una vez salen allá del retículo endoplásmico, empiezan a ser procesadas y pueden salir isoformas. Es decir, proteínas que tienen funciones diferentes de un solo gen. Miren lo interesante. Sí, a ver, que alguien quiere hacer de pronto una pregunta, no. Bueno. Ahí yo veo que están dando respuestas, ya saben que al final damos, bueno. Entonces, esto que les estoy mostrando acá es el plástido entonces está separado del núcleo, pues acá es un esquema, no es que sea así. De pronto más adelante vemos fotos ya reales, pero esto es para mostrarles que participa en la producción de unas enzimas que son muy importantes, sobre todo en la síntesis de ácidos grasos. Y también aquí pues están mostrando que sirve en degradación de proteínas. Bueno, esto es cómo se forma el apicoplasto. Como les decía, eso tienen enzimas similares a las que hacen fotosíntesis. Son residuos que quedaron de esa fusión con algas pues las algas tienen una parte de plantas y bueno, entonces miren que hay alguna conexión planta eucariotes, en este caso, en los protozoarios apicomplexas a partir del apicoplasto. Aquí vemos los diferentes tipos de plasmodium. Entonces, ustedes ven ahí que el hombre, pues, eh, aquí el hombre están las especies que infectan al hombre, que son 6. Yo les decía, hasta el año pasado eran 5, ahora ya son 6. El nuevo plasmodium que infecta al hombre se llama Cynomolgi. El Cynomolgi lo han encontrado, ahora les muestro cuál fue el trabajo que describió esto. Esto generalmente para hacer la distinción tienen que hacer biología molecular. Y pues viene de primates. Entonces, es un plasmodium. Aquí en la Sudamérica, el no leche se ha encontrado en Brasil. Eh, entonces, pues, hasta hace unos años, pues, mis estudiantes tenían que aprender 4. Después, hace unos años, empezaron a tener que aprender 5. Y ya a ustedes les tocó, a partir de este año, tienen que aprender otro que se llama Cynomolgi. Entonces, son 6 plasmodium que infectan al hombre. Vivax
falciparum, ovale, malaria y los nuevos que son Noletzi y Plasmodium cynomolgi. Ese cynomolgi se encuentra, así como el Noletzi, fueron primero descritos en Indonesia, por allá en las islas de Borneo, en Asia, sudeste de Asia, pero pues como les decía, ya también hay casos descritos en Brasil. Son del supergrupo cromoalveolata, primer rango alveolata, segundo rango apicomplexa, por lo que les decía que tienen ese compuesto apical. Hay 120 especies de Plasmodium, de los cuales 22 son de primates y otras son de roedores. ¿Por qué les menciono de pronto esto? Ustedes van a ver, se usan como modelos de infección. En el ratón se usa Plasmodium berghei o Plasmodium joelli. Entonces, pues es muy utilizado en algunos laboratorios de investigación. Hay Plasmodium en murciélagos y otros mamíferos. Pues ustedes ven ahí todo ese árbol taxonómico. Ahí ven todos los Plasmodium que infectan a diferentes especies. Ahí ven ustedes aves, ahí ven ustedes pues el murciélago, los cérvidos, lagartos incluso. Son lo que llamamos hemosporidios. Bueno, y este es el trabajo que este año, vean que esto es reciente, esto es agosto de 2020, acaba de salir del horno, como decimos. Es un artículo que muestra cómo en Indonesia, ustedes vieron que hasta 2014 estaban describiendo Plasmodium knowledsi y algunos casos de no knowledsi, y empezaron a ver que eso aumentaba y ahí ya se dieron cuenta que esos son el Sinomolgi. Y pues que han venido aumentando desde 2013, esto es en un hospital, se daban cuenta que además del Noletzi habían otros y estos son, este es el Sinomolgi. Y ahí ven en verdecito, es coinfección. ¿Qué quiere decir coinfección? Que están ambos plasmodium infectando a la persona, Noletzi y Sinomolgi. Entonces, bueno, esos digamos que no son tan, afecta sobre todo a gente de edad, puede ser más severo, y muy similar a lo que es un Plasmodium vivax. eh, Tiene un comportamiento similar. La única manera para diagnosticarlo es con tecnología, con PCR, para primers específicos, que ustedes van a ver que es un primer luego. Eh, que son lo que le permite a uno amplificar ADN de especies específicos. ¿Dónde hay paludismo? Pues por eso está aquí dentro de la medicina tropical es la infección más importante, porque predomina, ustedes ven en toda la zona tórrida, zona tropical, en todos estos continentes, en Australia también hay, de todos esos puntos que ustedes ven ahí, en Asia, África y Australia también tienen paludismo. Como les decía, en Europa ocurrió también, tuvo focos y fueron eliminados con el DDT. ¿Dónde es que más casos hay? En Asia. ¿Dónde hay más muertos? En África. ¿Cuántos muertos hay al año? 2 millones de niños mueren al año por paludismo. ¿Cómo es la situación en Colombia? En Colombia el 80% tiene condiciones y pues con el cambio climático pues esto ha venido aumentando. ¿Qué es lo que condiciona? La lluvia y pues la temperatura. Entre más lluvia haya, más paludismo hay. Entonces todo lo que sea húmedo tropical. ¿Cuáles son los vectores? Los anófeles. ¿Qué tipos de anófeles? Hay unas especies que se llaman el albimanus, darlingui y Núñez Tawari. Esos son los más importantes. Y pues sabemos que afecta a 25 millones de habitantes. De acuerdo a las situaciones, pues predomina vivas, normalmente predomina el vivas, pero cuando llueve mucho, entonces empieza a predominar el falcíparo. En los últimos años ha aumentado el falcíparo. Eh,
en Colombia tenemos pues las tres más pues las tres que existen, aunque solo hay un caso reportado, vale. Eso es muy discutible, pero las que tenemos son falciparum, vivax y malaria. La que más se encuentra, pues como les decía, puede variar de un año a otro, pero en general es más el vivax. Eh, y el malaria sí es mucho más raro. Entonces, ya vamos a ver la diferencia entre cada una de las especies. Ustedes tienen que eh, aprender a diferenciar clínicamente, también por laboratorio y para el tratamiento entre cada una de ellas. Doctor, Entonces, ¿podría sí, repetir los vectores, por favor? Qué pena. los vectores son Anopheles albimanus, Darlingi y Núñez Tovar. Esos son los más importantes, aunque hay otros, pero pues aquí los más importantes son estos tres. Albimanus, Darlingi y Núñez Tovar. Todos son anófeles. Eso para distinguirlos tienes que examinarlos al microscopio, es bien complicado, hay que tener entrenamiento para eso. Eh, bueno, aquí esta diapositiva es para mostrarles que con el cambio climático, pues se están aumentando el número de zonas que son susceptibles a tener paludismo. Ya antes era de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, pero ya ese parámetro pues ya no se puede seguir utilizando, es donde haya la temperatura ideal y el crecimiento del anófeles. Lo otro, lo que determina, y ya vamos a ver, es esa densidad de transmisión, el número de casos que hay en humanos. El humano es el reservorio y pues donde hay más casos y es donde hay más personas con Plasmodium. Entonces, por eso es muy importante, vamos a ver en las medidas de control, identificar casos para reducir la transmisión. Este es de acuerdo a la región, cuál es la mortalidad. Entre más oscurito, pues más mortalidad. Y si ustedes se dan cuenta, pues todo el Pacífico, desde Nariño, en Tumaco, en todo lo que es en Buenaventura, toda esta zona del Pacífico, el Valle del Cauca y Chocó, pues es zonas donde se presenta mucho paludismo y tienen también alta mortalidad. En Antioquia es también una zona donde hay mucho paludismo, en La Guajira, en los llanos orientales y el Amazonas, la región Amazonas. Aquí vemos en el comportamiento entre 2012 y 2016, las regiones donde más han aumentado los casos, sobre todo en el Baupés. En Risaralda disminuyó, en el Chocó disminuyó, Buenaventura disminuyó, Bolívar disminuyó, Amazonas disminuyó. En cambio, Nariño, Guajira y Guainía aumentaron. Entonces, esto tiene que ver con cambios climáticos y la migración o la presencia de personas con la infección. Eh, por eso hay que estar muy vigilante en una región donde no hay malaria, como acá en el Quindío, de los nuevos casos que llegan importados y hacer un control rápido de esto, de estos casos. Si vigila el sistema de vigilancia epidemiológica de Colombia, ¿no? Ahí es donde se reportan todos los casos. Este es un ejemplo en 2017 en el cual se reportaron 31.000 casos. En ese año, 2017, predominó el falciparum, que como les decía, eso normalmente es el vivax, pero de acuerdo a situaciones de lluvias y de las migraciones influyen mucho en que aparezcan casos. Entonces, de un sitio a otro, si hay desplazamientos, pues eso también trae malaria. Por eso, cuando hay situaciones de desastre o situaciones de violencia y desplazamiento de poblaciones, una de las entidades que se vigilan, aparte de todos los problemas relacionados con diarrea, son el paludismo. En un desastre, una de las cosas que hay que vigilar más es el paludismo.
Bueno, de ahí entonces ustedes ven que el Vivas pues, era menos y hay algunos casos mixtos, falciparum y Vivax, ya vamos a ver. Y ven que ni siquiera acá aparece el malaria. El malaria de verdad es muy poco frecuente, es generalmente en los llanos orientales. Aquí vemos el número de casos diagnosticados por departamento. Ustedes ven que donde más casos se reportan es en el Chocó y de acuerdo a la especie. Entonces, ustedes ven que malaria falciparum es el que predomina 5.988 casos en el Chocó, seguido de Nariño y bueno, aquí está Antioquia y en el Cauca, en 1049 en la región del Pacífico, en el Cauca, ahí se presentan muchos casos. Quindío, afortunadamente, pues tiene muy pocos casos, los casos que llegan son importados. El doctor Castaño hizo un reporte hace unos años en una comunidad indígena en La Secreta, pues un brote autóctono, pero pues se controló y pues no han vuelto a ocurrir casos autóctonos. Lo mismo en Tebaida ocasionalmente se reporta vivax. Eh, el- entonces, pues es uno de los objetivos del milenio, es pues lograr reducir por lo menos el 75%, lo cual ha sido muy complejo, pero pues, si ustedes comparan 2001 hubo 230.000 casos. Una situación terrible que está ocurriendo es en Venezuela, va en todo lo contrario. En el 2000 habían 50.000, 60.000 casos y ahora hay más de 200.000, mientras que vean que en Colombia es todo lo contrario. O sea, todo lo que interrumpa programas de salud pública tiene un impacto directo en la frecuencia de estas infecciones que son muy relacionadas en que exista o no medidas de control de salud pública. Si eso no se hace, enseguida, yo siempre digo, la salud pública es la especialidad médica que menos ruido hace, pero cuando falla es un desastre que afecta a muchas personas. Entonces, ojalá pues a muchos de ustedes les interese la salud pública, hacen falta los saludistas, epidemiólogos, que trabajar en estos problemas de salud pública porque afectan a mucha población. No son muy vistosos, no ganan tanto dinero como los cirujanos plásticos, pero hacen mucho beneficio a mucha gente, salvan demasiadas vidas. Si no estuvieran allí haciendo medidas de control, tendríamos muchos muertos. Aquí ustedes ven que las muertes son 15.000 al año. Eh, mm, y pues es un problema serio de salud pública. No, aquí me equivoqué, perdón, no son tantos muertos, pero allá vamos a ver, ya vamos a ver que depende, es muy interesante quiénes se afectan la población donde ocurre mayor mortalidad. Y ya vamos a ver, el problema es que en las zonas donde hay mucha malaria, mueren por infecciones sobreagregadas, entonces no se reportan como paludismo. Pero sí el paludismo influye, es decir, si se controlara el paludismo en esas regiones, no hubiera tanta mortalidad, porque ya vamos a ver, uno de los problemas que hay con el paludismo es que favorece, por ejemplo, infecciones sobreagregadas, neumonías, y pues fallecen con ese diagnóstico, pero debajo de eso hay un paludismo, está muy relacionado con la anemia, entonces todo eso, hay una muerte que no está directamente asociada en los reportes epidemiológicos, pero es que sí en el cual el paludismo tiene mucho que ver. En los últimos años se ha mejorado el control y tiene que ver primero con programas de detección temprana, detección de casos no sintomáticos, los reservorios, y el uso por las poblaciones de toldillos. Ya vamos a ver eso en detalle al final en las medidas de prevención para esta infección.
Bueno, esto es en las Américas, en las Américas tenemos 450.000 casos y eso fue en 2015, pero pues, pues han venido mejorándose todos los programas de control y pues se ha encontrado que hay una reducción muy significativa. Pero aquí pues no hay nada que hacer, esa es la realidad. En Venezuela es, digamos, la mancha gris en esta evolución, porque allá pues definitivamente hay muchos indicadores de salud pública que se han deteriorado y, pues hay problemas muy serios. Y eso pues nos repercute porque al llegar muchos migrantes acá pues traen también tuberculosis, malaria, y pues esto se agrega, ¿no? A lo que tenemos en Colombia. Bueno, este es el mosquito que es vector del paludismo, que es el anófeles. Característicamente, yo lo digo, es como muy pinchado, él se para en un ángulo de 45 grados. Ya vamos a ver acá la diferencia. Ustedes ven con la patica para arriba, mientras que la es, si pone, está horizontal. Lo mismo pasa por el cules. Cules irrita el que hace más ruido, que lo despierta uno en la noche. Y el Aedes, pues el Aedes también ahí es muy frecuente aquí en el Quindío, que transmite el dengue y la es vector también de fiebre amarilla. Todo eso es flavivirus. Pero para parásitos, el que lo transmite es el anófeles. Entonces, esa es pregunta, eso todo médico tiene que saber eso. Eso lo tienen que distinguir entre qué transmite el anófeles, qué transmite la Aedes. Y esa es una pregunta que les va a acompañar toda la carrera, pues toda la vida deben conocer las diferencias entre los vectores. Aquí vemos una fotografía electrónica de la glándula salival y eso que está marcado ahí que dice oocytes en inglés, que es ooquiste. Ustedes ven estas bolitas que están saliendo allí. Esos son los ooquistes del plasmodium en la glándula salival del mosquito. ¿Qué es lo que distingue las zonas de transmisión de paludismo? Se dividen en dos. Unas que se llaman holoendémicas y otras que se llaman mesoendémicas. En Colombia, pues y acá en Sudamérica, las que tenemos son mesoendémicas. ¿Qué quiere decir mesoendémicas? Que varían con las estaciones. Mientras que las holoendémicas es todo el año, usted tiene paludismo. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es el indicador? Y vamos a ver en los programas de control para paludismo hay unos indicadores anofelinos, que es la densidad de mosquitos, pero hay uno y es el número de picaduras de mosquito infectado por año. Ese es el determinante que si hay muchas picaduras de mosquito infectado por año, una zona sea holoendémica o sea mesoendémica. O sea que si son pocas números es uno de los indicadores que se vigilan en los programas de control de paludismo. ¿Y qué ocurre? Entonces, en las zonas holoendémicas para sus habitantes desde pequeños están expuestos al paludismo. Entonces es lo que les decía de que en esa zona los habitantes fallecen muy tempranamente, es decir, hay una mortalidad infantil. A diferencia en zonas mesoendémicas, pues donde hay mortalidad en todas las edades. Aquí, por ejemplo, en las zonas donde hay mucho paludismo, pues la mayoría de la población pues, ha tenido contacto y hay menos malaria cerebral. Ustedes ven ahí abajito en la tabla, dice malaria cerebral poco frecuente, mientras que en las mesoendémicas es más frecuente. ¿Y qué ocurre? Si ustedes se van de turistas, tienen más riesgos a las personas adultas que van a una región endémica de paludismo, regresan y pueden presentar, tienen mayor riesgo de presentar la forma de malaria cerebral.
La forma de malaria cerebral es la que está relacionada con Plasmodium falciparum. Entonces ya van a ver que es muy importante distinguir entre especies. La otra situación es que ustedes tienen poblaciones con altas parasitemias, es decir, el número de parásitos que hay en sangre es mucho mayor, mientras que en las zonas que tienen poca malaria, pues es más bajo. Y la inmunidad, pues es lo que les decía en la introducción, la premonición, es una inmunidad parcial, no esterilizante, que si una persona vuelve y tiene la infección, vuelve y se enferma. Menos severo, pero vuelve y se enferma. Entonces no es una inmunidad que lo proteja a uno definitivamente. Ese es el problema con el paludismo. La falla renal se ve mucho más, también tiene que ver más con Plasmodium vivax y ovale, la falla renal, que con falciparum. Entonces, por eso en las zonas que hay mucho paludismo y generalmente es el falciparum, que se ve menos falla renal, en cambio en zonas de bajo endemicidad para Plasmodium, pues se ve más falla renal. Entonces son características, esas son las características que distinguen esos dos tipos de zonas. Bueno, acá vamos a ver los diferentes estadios por los cuales pasa el parásito. Vamos a distinguir entre aquellos que se ven en el vector, que en este caso el anófeles es el hospedero definitivo. Entonces aquí es donde volvemos a las definiciones que vimos en la clase anterior. El hospedero definitivo es donde ocurre el ciclo sexual. ¿Qué ocurre? Ustedes ven estas flechas al lado derecho donde está macro y microgameto. ¿Qué ocurre? Esto es lo que viola, verán, en la sangre del individuo, es el gametocito masculino esflagelado. De estos esflagelados salen los microgametos y hay otros que son los gametocitos femeninos, y eso es lo que el mosquito va a, cuando pica a una persona que tiene paludismo, estos gametos, el macro y el micro, les va a formar en el mosquito, en el intestino, llega y forman un cigoto. Y ese cigoto va a madurar y ya en la glándula salival, ya ahí pasa a la glándula salival, va a formar lo que les mostré en la fotografía, van a madurar y van a formarse esos ooquistes. Esos ooquistes, luego, ustedes ven esa foto que les mostré, de ese ooquiste van a salir estos esporozoitos que están en la glándula salival del mosquito. Y esos esporozoitos, cuando llega el mosquito y en ellos ha ocurrido todo este ciclo sexuado y tiene esos esporozoitos en la glándula salival, al picar esos esporozoitos van a ir al hígado. O sea, esos no se quedan en la sangre, esos en realidad el hígado, por eso es donde circula toda la sangre, va a pasar por el hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí en el hígado, esos esporozoitos van a invadir células hepáticas y van a iniciar un ciclo asexuado. Entonces, esa línea de aquí para abajo es todo lo que llamamos el hospedero humano, que en este caso, pues, la primera etapa del plasmodium es el hígado, y allí se forman en el hígado estos merozoitos. Y son esos merozoitos que van a circular y van a transformarse en trofosoditos, que son los que invaden glóbulos rojos, que esos son los que dan los síntomas. O sea, esta parte, esta fase de acá en el hígado, pues no va a dar síntomas. Esta de acá sí, en glóbulos rojos, porque empieza a crecer el plasmodium dentro del glóbulo rojo, lo explota y sigue un ciclo ahí que entonces de esos esquizontes, se llaman esquizontes los que se rompen dentro del glóbulo rojo, rompen el glóbulo rojo y esos esquizontes salen a la circulación y son los trofosoditos y vuelven, invaden otro glóbulo rojo. Entonces es el ciclo y cada vez que rompen un glóbulo rojo, pues va a haber fiebre. Entonces todo es lo que determina ese crecimiento dentro del glóbulo rojo cuando aparece la fiebre. Algunos de esos esquizontes van a convertirse en gametocitos. Esos son los que cuando llega el mosquito a picar a esa persona que tiene paludismo activo, pues son los que van a continuar el ciclo.
Otra característica importante es que de acuerdo a la especie, hay un grupo de los que están allá en el hígado que van a convertirse en una fase latente. Se llaman ignozoitos. Esos se ven en vivas y ovales y son los responsables, esos van a durar ahí en forma latente de las recaídas. Entonces, una persona sin necesidad de que esté en vuelva a picarle un mosquito, en el caso de vivas, pues él vuelve a salir desde el hígado meses después, ahí puede durar varios meses, y hacer un nuevo ciclo sin necesidad de que lo pique de nuevo un mosquito. Entonces vean que de acuerdo a la especie, pues va a haber algunas características que ya vamos a detallar en algunas tablas. Entonces, esto es para mostrarles las diferentes etapas, estadios por los cuales pasa en diferentes sitios. Entonces vamos a ver esto ya en una figurita para que espero que esto les sea aquí ya más, no sé, dinámico, agradable. Pues aquí vemos el mosquito que pica, ¿no es cierto? Y aquí está la flagelación y donde salen esos microgametos y el gameto femenino y todo esto es lo que el mosquito va a ingerir y va a pasar a su glándula salival donde van a salir esos esporozoitos. Y estos esporozoitos son los que van, aquí está en el hígado, prolifera, pasan al glóbulo rojo y ahí hacen el ciclo. Entonces, bueno, eso es como para completar. Esto es una imagen de cómo se crecen los plasmodios dentro del glóbulo rojo. Bueno, esta la tienen que aprender. Esto sale en el examen, tienen que saberlo. ¿Por qué? Todos los médicos tienen que las diferencias en periodos de incubación de diferentes especies, cada cuánto se replican y si hacen recurrencias o no, que depende, como les decía, si es vivas y ovales de los ignozoitos que están en el hígado. Y eso tiene implicaciones directas en el tratamiento y como se podrán imaginar, también en el control. Bueno, entonces, si ustedes ven, yo siempre les digo el falso niño terrible. Es toda la carrera. Primero, tiene un periodo de incubación más corto que el de Vivas. Vivas se toma su tiempo, no hace tanto daño, no es como un viejito calmadito. Junto con el ovale en realidad se considera es muy cercano al Vivas, es muy parecido. Se encuentra sobre todo en África. En Colombia solo se ha descrito un caso. Y el malaria, ustedes lo ven, se demora más tiempo. Incluso el periodo ahí, ustedes ven, ese es el periodo, ¿sí? Doctor, Sí, ¿me escucha? sí, Es que viendo la tabla me surgió una duda. sí, En el Malariae dice que las recurrencias son abundantes, ¿verdad? Pero no tiene sí. hipnozoitos, entonces ¿cómo las produce? No, estos sí tienen una forma de ignozoitos. Uy, en Malaria la tabla también. dice que Todos no. estos, vivas, oval y malaria, pueden tener ignozoitos, pero es poco frecuente. Por eso casi no se habla de malaria. Y se trata como un vivas, o sea que en la práctica, pues, Está bien. no hay no hay diferencia en la práctica. Gracias, doctor. Es como saber que existe. Aquí lo importante sí es distinguir entre falciparum vivax, que son pues los que ustedes se van a enfrentar pues de manera cotidiana, digamos casi cotidiana en la práctica médica. Entonces, este es de nuevo, este es el falciparum toda la carrera. Entonces, muy rápido, el periodo de incubación más corto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen también, claro, hacen parasitemias más elevadas y pues más, producen bastante fiebre.
ahí es donde se habla del paludismo maligno, pues, o cotidiano, que todos los días da fiebre. Entonces, ese es el del falciparum. Aunque no quiere decir que siempre sea así. Pueden haber paludismo por falciparum que dé cada 2 días la fiebre o cada 3 días. Entonces, eso tampoco es que sea una camisa de fuerza. Pero si ustedes tienen, a ver, un paciente que llega hace 8 días de ladrilleros y le da fiebre, eso es un falciparum. En cambio, un paciente que demoró 15 días para tener la fiebre, eso es un vivax. Eso sí es un indicador. Y lo otro que da fiebres cotidianas, pues eso es un falciparum. Aunque el vivax a veces puede dar un poco más de también fiebres cotidianas, pero no, en realidad eso no es muy frecuente. Entonces aquí ustedes ven, bueno, ¿tienen los sinusoides? No. En este sí, en este, pues es que se ha descrito, eso ha sido como una discusión, pero por lo mismo que ustedes estaban anotando que tiene recurrencias, pues se sospecha, pero no se ha logrado demostrar esa forma en el hígado. Pero para efectos prácticos vamos a considerar que lo tiene, porque ya vamos a ver la diferencia en tratar falciparum y tratar vivax o malaria, es que usted da la prima 15 días para vivax, mientras que para falciparum solo da una dosis. La razón es esta, los signozoitos, mientras que falciparum, la primaquina es un parasiticida tisular, es decir, que se acumula en los tejidos. Entonces, esa solamente se da durante varios días en Plasmodium vivax y acá en malaria, pero no en falciparum, solo se da una dosis. ¿Por qué se da una sola dosis? Porque la primaquina es para tratar gametocitos. Es altruista, es para evitar que transmitan más, pero no porque vaya a mejorar al paciente. La primaquina en falciparum. Entonces, si se dan cuenta que tiene implicaciones y por eso se tienen que aprender los ciclos y se tienen que aprender las especies, porque eso tiene implicaciones clínicas que ya vieron, o sea, cuándo sospechar, cuál especie sospechar. Además, que ya vamos a ver, falciparum es el que produce el paludismo más grave, mientras que Viras, pues, tiene otras formas de severas que sobre todo en embarazadas. Paludismo tiene característicamente la fiebre intermitente o periódica. Entonces ahí viene todo un diagnóstico diferencial. El otro signo cardinal del paludismo pues es la palidez por la anemia que produce y la esplenomegalia. ¿Qué pasa? En zonas tropicales, fiebres intermitentes pueden tener muchas causas. Se puede pensar después del paludismo, puede pensar en una riquepsia, puede pensar en la leptospira, puede pensar en el dengue, puede pensar. Hay muchas causas. Y la esplenomegalia es lo mismo. Pero un indicador indirecto de cómo está la situación de malaria en una región es con el índice esplénico. Entonces se va y usted hace campañas en la población y mira cuántos niños, en los niños, porque ¿qué ocurre? El vaso se agranda en los primeros años de vida, en respuesta, es parte de la respuesta inmune al paludismo, pero con los años eso empiezan a hacer infartos esplénicos y el vaso se auto lisa, es decir, desaparece, debido a que hay tantas infecciones a repetición. Entonces, es un indicador sobre todo en niños. Y da una idea. ¿Por qué? Porque la esplenomegalia también puede ser producida por otras causas. Hay otras parasitosis también, pero es un indicador general, digamos, muy grueso de cómo está una población con respecto a paludismo. Bueno, pero lo importante acá es tener siempre presente en una fiebre intermitente pensar en el paludismo. Bueno, entonces, en la fiebre característicamente usted empieza con los escalofríos, luego pasar a pues esos escalofríos muy, pues el que le ha dado paludismo sabe, eso es muy violento.
Y luego ya viene la fase caliente con la fiebre muy alta. Eh, y aquí vemos en una serie de casos en Córdoba cuáles fueron los síntomas. El 98% tuvieron fiebre, 88% escalofrío, 80% sudoración, 75% dolor osteomuscular. Entonces, usted oye que es que dengue, fiebre, huesos, que, no, es que me dolían los huesos, eso es dengue. No, puede ser paludismo también. Y hay otras infecciones que dan ese dolor. Eso no es nada específico. También puede dar dolor abdominal, que la mitad de las personas les da dolor abdominal. Puede tener vómitos, entonces puede confundirse con una gastroenteritis, náuseas. Es nada específico. Por esa razón, la única usted hacer un diagnóstico en un síndrome febril es con laboratorio. Usted no se confíe en la clínica para hacer un diagnóstico. Es decir, no, es imposible uno distinguir tantas infecciones que ocurren en medios tropical, menos de que pues, está en un brote, pues ahí sí le van a llegar todos los pacientes. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Plasmodium falciparum? En falciparum tiene una particular propiedad de adherirse a células endoteliales. ¿Por qué ocurre eso? Porque aumenta la expresión de unas proteínas del endotelio vascular que llaman las ICAM, proteínas de adhesión intercelular, Intercellular Adhesion Molecule. Entonces ahí ustedes ven la ICAM1, que está aumentada. Estas son las que se aumenta la expresión durante una infección por falciparum. Y todas tienen que ver con mecanismos de adhesión celular. Y el falciparum de su lado tiene estas proteínas, el FEM, proteínas formadoras de rosetas, MSP1, que es del merozoito, y todas ellas inducen y se adhieren a las células endoteliales, pues aumentan la inducción de ICAM y se adhieren con ellas al glóbulo rojo. Y esos mecanismos es lo que llevan a lo que se llaman los trombos endoteliales, que ya vamos a ver que son la base del paludismo cerebral. De otro lado, las personas pueden estar protegidas de manera innata por varios factores, que no es que sean, digamos, factores que se desarrollaron para protegernos del paludismo. Lo que pasa es que ocurrió una selección de poblaciones en sitios, sobre todo en África, con alta frecuencia de paludismo, que hizo que las personas, por ejemplo, con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, soportan más la infección por Plasmodium vivax. Igualmente, las personas que son grupo DOFI negativo o que tienen ovalocitosis, que también pues son deformaciones en los glóbulos rojos y pues hacen que los Plasmodium infecten menos. En Plasmodium falciparum, por eso la anemia falciforme. Aquí en Colombia la vemos mucho en la costa pacífica, en afrocolombianos, porque es un gen que se seleccionó en poblaciones con mucho paludismo, que digamos, sobreviven más a la infección por Plasmodium. El parásito sobrevive menos en esos glóbulos rojos que tienen hemoglobina del tipo S. Igualmente, un receptor que se llama la glicoforina B, en los que son negativos para ese receptor, pues les da menos Plasmodium falciparum. Igualmente en las ovalocitosis, son todas deformidades en el glóbulo rojo. Entonces eso explica por qué en ciertas poblaciones encontramos alta frecuencia de este tipo de enfermedades que también producen enfermedad. La hemoglobina S produce una anemia que se llama la anemia falciforme. Entonces sí, son de otra parte, pues protegen para el paludismo, pero producen otros problemas. Bueno, el paludismo cerebral es el problema número uno de la malaria por falciparum. Es muy frecuente en los niños en las zonas holoendémicas, como les decía. Esa es la principal causa de muerte.
Y pues es un problema muy serio. Y es un colombiano, el doctor Gabriel Toro, quien describió esto que vemos ahí. Ustedes ven un cerebro y aquí en el centro ven como unos puntos rojos, pues que son rojos, pues más corresponden a microhemorragias. Es un cerebro, la descripción se hace como en picaduras de pulga que corresponden a unas trombosis de pequeños vasos en el cerebro. Entonces, el primero que describió esto en malaria cerebral, pues fue este neuropatólogo, un colombiano, como les decía, Gabriel Toro. ¿Y qué es lo que ocurre? El plasmodium, les decía, aumenta la expresión de esas proteínas de adhesión intercelular. Entonces hace que se acumulen trombos de células, y ustedes las ven, esta es la foto. Entonces, estas son células que se acumulan en los pequeños vasos, no solamente trombos rojos, sino de células como tales, y es lo que produce problemas del paludismo cerebral. Eh, entonces, esa patogénesis pues, está ligada también a la expresión, sí, a la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Hay unos polimorfismos, o sea, variaciones en ese factor de necrosis tumoral en la producción que hace que sean protectores. Entonces se ha involucrado y se sabe, pues aquí está el mecanismo, coayuda junto con el interferón gamma a aumentar la expresión de sus ICAM. Entonces ahí se sabe, se han intentado tratamientos con ICAM, pero probablemente cuando ya se colocan, pues ya hay mucha expresión y es demasiado tarde. Entonces no han funcionado. Entonces se han buscado maneras como impedir pues que ocurra esto, pero pues en realidad pues hasta ahora, a pesar de muchos tipos de tratamientos inmunomoduladores, no ha sido posible como tener un tratamiento eficaz. Hay que hacer el tratamiento del paludismo. Utilizar antipalúdicos es la mejor tratamiento para eso. Ya vamos a ver en el tratamiento lo que hay que tener en cuenta. El otro problema serio del paludismo es en el embarazo. Durante muchos años yo a las clases decía, no, el Vivax no produce mortalidad. Y después resulta yendo a todos los congresos y con los colegas que trabajan paludismo, empezaron a reportar que el Vivax sí produce mortalidad en embarazadas. Yo había estado en una conferencia de un brasileño que decía que en el Instituto de Manaus, en Brasil, atendieron 1 millón de casos de malaria y por vivas no había sino un muerto que había sido por ruptura del vaso. Entonces, pero resulta que ya aquí en Colombia se ha reportado y en otras partes del mundo que efectivamente conocí en una paciente que era conocida mía y estuvo por ahí en el Caquetá y regresó y estaba en embarazo y falleció y era Vivax. Yo dije, no, es que se confundieron en el diagnóstico. No, es Vivax que en el embarazo produce esos trombos. También hay una serie de factores que aquí vamos a ver, cómo en la placenta también empiezan a aumentar todos esos factores de adhesión celular y hace que aumenten el crecimiento de los plasmodios y tiene efectos en zonas donde hay mucho paludismo. Los niños, las placentas no los alimentan bien debido a que infecta la placenta, el plasmodio. Entonces los fetos tienen retardo en crecimiento. Fetal growth retardation, quiere decir retraso en crecimiento fetal. Y por eso nacen niños de bajo peso, y pues es un problema muy serio. Entonces, en zonas donde hay mucho paludismo, a las embarazadas se les da profilaxis con antimaláricos y se ha observado un beneficio muy grande y mejora el peso de los niños cuando nacen, etcétera. Aquí vemos toda esa secuencia de eventos que es muy similar a lo que ocurre en malaria cerebral, pero en este caso a nivel de placenta. Entonces es un problema serio el paludismo durante el embarazo.
Vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí vemos arriba lo que se llama una lámina de gota gruesa. Ustedes ven que en el centro hay un círculo, es una gota, usted deja caer una gota ahí y deja que se seque y la colorea. Y en otra lámina usted coge, ya les voy a mostrar con la punta, uno de los ángulos de la lámina, lisa los glóbulos rojos y luego los extiende y colorea con ginza. Entonces, hay que hacer los dos, no uno solo. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, siempre deben hacer gota gruesa y extendido. ¿Qué pasa? La gota gruesa, el problema es que uno no puede observar bien las características de los Plasmodium. Entonces, esas características son claves que ya les voy a mostrar para la distinción entre especies, si es falciparum, si es vivas. Entonces, pues, gota gruesa es muy difícil identificar la especie. Por eso se debe hacer el extendido, pero hay que hacer la gota gruesa porque nos detecta parasitemias bajas, de 10 a 20 parásitos. Y lo otro es, que es pregunta de examen, nos permite detectar infecciones mixtas. Eso lo tienen que saber. ¿Por qué se usa gota gruesa? Nos permite detectar cuando hay infecciones por dos especies diferentes de Plasmodium. Y el extendido, aunque detecta parasitemias más altas, o sea, tiene que tener parasitemias de 200 parásitos por microlitro, nos permite distinguir mejor las especies causales. El diagnóstico siempre es complicado y sobre todo cuando hay esas parasitemias bajas, entonces se han tratado de desarrollar otros métodos como el QVC, que les voy a mostrar ahora, la detección de antígenos, o sea, detectar proteínas del parásito, y la PCR son técnicas de amplificación de ADN, perdón. Entonces, las siglas de PCR significan reacción en cadena de polimerasa. Entonces, técnicas moleculares. Pero como les digo, siempre se debe tener como base la gota gruesa y el extendido. Aquí en gota gruesa, ustedes ven con esta puntica, usted hace la lisis, pero deja la gota así tal cual. En cambio, en el extendido, usted coge con el borde de la lámina y extiende la gota y luego le hace la coloración. Entonces, esa es la manera, eso lo debería hacer. Todos los médicos deben saber hacer eso. Ese es un práctico que ustedes deben hacer. Entonces, aquí tenemos la diferenciación entre falciparum, malaria, vale y vivas. Vamos a ver cada uno de esos. Ustedes ven diferentes formas que se pueden observar en la sangre. Falciparum son los muy bonitos, son muy elegantes, o sea, son bien redonditos. En cambio, ustedes ven el viva, son muy desolitos y pues tienen acá muy difícil, tienen esos puntos en el citoplasma del glóbulo rojo, que ya vamos a ver, y pues es parte de lo que hace el diagnóstico. Malaria tiene una forma que llama la forma en banda, que ya vamos a ver, y oval es la que se llama forma en cometa. Es lo que distingue. Por lo demás es muy difícil entre especies, hay que entrenarse observando. Usted puede observar los trofozoitos, los esquizotes, que son cuando se están dividiendo, cómo ocupan cada especie dentro del glóbulo rojo, y luego ya cuando van produciendo los gametocitos. El del banano, pues si uno ve la forma en banano, pues ya hizo el diagnóstico. Lo que pasa es que eso no se ve tan frecuente. Entonces, en realidad, lo que más se observa es esta forma de anillo, es la que hace el diagnóstico. Una forma en anillo bien organizadita. Mientras que la del falciparum es ameboide. Y ya distinguir entre estos ya son, para el oval que usted vea la forma en cometa o el malaria que usted vea la forma en banda. La única manera de usted hacer el diagnóstico de especie. Por lo menos tienen que distinguir entre estas formas, entre el vivas y el falciparum. Entonces aquí lo ven cómo se ve. Entonces, la doble cromatina, con eso ustedes ya hacen diagnóstico de falciparum. A veces no se ven, pero si ustedes la ven, ya, eso es falciparum. Y ustedes lo ven ahí bien redondito, bien organizadito.
Un niño hinchado que hace mucho daño. Y obvio, si ustedes ven el gametocito en forma de banana, de ahí viene el nombre falcíparo, falciforme, o sea que es un bananito, es claro, el problema es que no es frecuente. Si lo ven ustedes, el diagnóstico es, si ustedes ven esos dos cromatinas, falcíparo, ¿ya? Entonces eso hay que entrenarse y, bueno, en cambio ustedes ven vivas, ahí vean es como feíto. Entonces ahí está, todo desorganizado. Y pues ven muchos núcleos en un glóbulo rojo en las formas de esquizontes. Pero a veces eso contar es complicado, entonces no es que sirva mucho. Que llena mucho el glóbulo rojo, pues acá el núcleo. Bueno, y lo vale, este es la forma de cometa, eso es lo que hace, pero es muy parecido al vivax. Pues en sus formas, aquí sobre todo los esquizontes, vean los gránulos. Pero es la forma de cometa la que es el diagnóstico. Pues aquí en Colombia no es frecuente. Y el malaria es esa forma en banda. Bueno, eso es como así en general lo que hay que saber de cómo distinguir entre especies. ¿Por qué hay que calcular la parasitemia? Pregunta de examen y eso está en el taller. Ustedes tienen que saber calcular el número de parásitos. Normalmente, pues a uno le informan el número, en un cuadro hemático, el número de leucocitos siempre que le informan es por mililitro o microlitro. Entonces, esa fórmula, con esto, uno ya hace esta fórmula, una regla de 3. Entonces, cuenta en una placa 100 leucocitos y cuántos parásitos observó. Entonces hace la regla de 3. Si en 100 parásitos observé tantos parásitos, perdón, en 100 leucocitos observé tantos parásitos en los leucocitos que sean reportados en el cuadro hemático, pues hago la regla de 3 para saber cuántos parásitos por microlitro tiene ese paciente. Si uno no tiene, pues normalmente uno debería tener ese cuadro hemático. Eso es lo más, eso es de base. Pero si no tiene el dato, pues calcula un promedio, de 8.000 leucocitos, pues toma como promedio si no tiene el dato. Asume que hay 8.000, pero pues es una persona, puede cambiar de 10.000, 12.000 o 5.000 leucocitos. Entonces, lo ideal es tener el dato del cuadro hemático. Pero si no lo tiene, pues usa la fórmula de 8.000. Este es otro método que se llama el QVC. El QVC es Quantitative Loop Coding. ¿Qué quiere decir? Es este tubito que ustedes ven aquí, que tiene el señor en la mano, es lo que se llama un tubo de microhematocrito. El hematocrito usted lo hace en esos capilares, unos tubitos, usted pone una gota y lo centrifuga en los laboratorios clínicos. Todos los laboratorios clínicos tienen esa centrífuga para el hematocrito. Entonces, aquí usted rompe ese tubito por donde vea esta es una capa. Esas son la capa donde están concentrados las células que hay en sangre, los leucocitos. Entonces, esa aquí, pues como en detalle. Entonces, usted mira al microscopio y se observa que ahí normalmente, pues uno solo ve leucocitos, pero se observa otras formas entonces hace el diagnóstico de paludismo. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí lo vean, aquí lo ven. El glóbulo rojos, estos son los leucocitos, pero acá usted ve los glóbulos rojos y si ve esos punticos, pues esos que están infectados de plasmodium. ¿Qué pasa? Aquí están. Esta técnica lo que pasa es que concentra. Al centrifugar se concentran los glóbulos rojos y pues eh, aumenta pues la sensibilidad del método. Ese es y se puede usar un colorante que se llama la acridina naranja que le permite a uno ver, normalmente pues en el glóbulo rojo no hay ADN y si uno observa quiere decir que hay plasmodium. Eso tiñe solo el núcleo, ¿no? La acridina naranja tiene afinidad por el ADN y entonces si hay ADN ahí donde no debería haber, pues eso es plasmodium, pues asume uno.
Ese es un método que se usa mucho pues, en África, en zonas donde hay mucho paludismo. Tiene que tener un microscopio de fluorescencia, tiene que tener acrilina naranja, entonces a veces eso aquí no es tan práctico. Otro método es detectando antígenos. Entonces ese antígeno es lo que se llama la deshidrogenasa láctica, que es una enzima. Entonces un anticuerpo que va contra esa deshidrogenasa del plasmodium y se detecta con un anticuerpo. Eso pues se mira en un lector de placas de inmunoensayos. El método es biología molecular. Entonces aquí vemos esas banditas. Ustedes ven cada banda, de acuerdo, se usan primers. Primers son cebadores o iniciadores de secuencias de ADN específicas de cada especie. Entonces, por ejemplo, en este caso, la del ovale tiene 800 pares de bases. Esta del falciparum tiene 205 bases. La Vivax 120 y el malaria 144. Entonces, de acuerdo, esto es una electroforesis al tamaño de esa banda, pues sabe uno la especie. Bueno, otro que hay que diferenciar de Plasmodium es Babesia. Esto lo incluyo acá para que de una vez hagan, cuando se observa una placa, los glóbulos rojos coloreados, se pueden encontrar estas formas de herradura en personas que tienen fiebre, pero no vienen de zonas palúdicas. Entonces, ¿qué será? Y se observa esto, es una forma de herradura, eso se llama babesia. Es otro plasmodium, pues es un hemoparásito de vacas, la transmiten las garrapatas, entonces los veterinarios, por ejemplo, les da mucho esta babesiosis. Los picas. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Esto es el observatorio solar de Machu Picchu. Los incas fueron los primeros que usaron la quina para tratamiento de paludismo. Y el cardenal Juan de Lugo, toca afanar porque ya solo quedan minutos. Cardenal Juan de Lugo es quien describió el uso de la quina por los incas y pues lo hizo difundir en Europa y eso pues permitió que Suramérica, América del Sur, y entre otras, una anécdota es que el sabio Caldas describió unas especies de quina, que hay diversas variedades del árbol de la quina que tienen más o menos propiedades antipalúdicas y él describió varias pues que tenían mejores propiedades para tratar las fiebres palúdicas y por eso pues Sudamérica empezó a exportar y era un renglón de economía importante en la época de la colonia de la exportación de esas hojas de quina para el tratamiento de fiebres. Eh, entonces, pues ese es el árbol de la cincona y pues la empezaban los incas. Eh, Entonces, eso eran hojas, se hacían extractos, pero estos dos químicos franceses que se llaman Caventou y Pelletier hicieron la extracción del principio activo del árbol de la quina y de ahí es donde surge la quinina. Entonces, esa quinina es y sigue siendo, de hecho, el antipalúdico más eficaz. El problema es que tiene toxicidad. Entonces las personas empiezan a ver amarillo, eso se llama cromatopsia. Y como eso le dio a una marquesa que se llama la marquesa de Cincona, entonces el término de los efectos de la quinina se llama cinconismo. El cinconismo es esa intoxicación con la hidroxicloroquina y que incluye mareo, o sea, vértigo, náuseas y cromatopsia, empiezan a ver amarillo. Entonces, ese es la hidrocloroquina, pero sí, de ahí los militares justamente que han tenido mucho que ver, como se han dado cuenta, les conté en la historia del control, también en la producción de medicamentos. Entonces, de la hidroxicloroquina, buscando derivados que fueran menos tóxicos, pues se salió la cloroquina y eso pues
lo desarrollaron en el Instituto Walter Reed del Ejército de Estados Unidos. Y eso pues la usaron mucho en Vietnam, por ejemplo, el que venció a Estados Unidos no fueron los Vietcong, sino el paludismo. Hizo más bajas que el Vietcong. Por eso en Estados Unidos los ejércitos han estado muy interesados en encontrar vacunas para el paludismo porque pues, ha sido un problema muy serio para los ejércitos. Recuerden que desde Alejandro Magno eso era un problema muy serio, cuando ellos fueron a invadir la India y todo su paso por sitios con paludismo, pues siempre tenía efecto y en Napoleón también les afectó bastante el paludismo. Entonces, esa cloroquina pues es un derivado de la hidroxicloroquina que tiene mucho menos, es muy bien tolerada. Problema, hacen resistencia. Luego vienen otros, lo que llaman quinolinas tipo 2, ahí está la mefloquina, la ofantrina, la mefantrina, todos son derivados de la... Miren, desde el árbol y buscando mejor efecto y menos efectos tóxicos es que se hacen la síntesis de nuevos compuestos. Hay otro grupo de medicamentos que llaman las naptoquinonas y de ahí sale la tobacuona. El problema esta es muy buena, pero es muy cara. Y está la primaquina, que son amino 8 quinoleinas, que esas son las tisulares, que esas son las que les digo que hay que usar de manera diferente si es vivas o falciparas. Por eso es muy importante el diagnóstico de especie. Otros tipos de medicamentos son los antifolatos, la combinación pirimetamina sulfa. Y ahora vamos a ver el gran protagonista hoy en día, que es la artemisina. Ya vamos a ver. Entonces, cada uno de ellos tienen efectos, todos estos quinolinas y también los de la artemisina tienen efecto en la fase, en el glóbulo rojo. Y hay otros que sí son en el tejido, que es la primaquina. Entonces, el problema de los tratamientos antipalúdicos ha sido de resistencia. Aquí vemos las épocas, los años para que se desarrolle esa resistencia. Y pues la quinina es el que hay prácticamente resistencias, aunque se ha reportado muy poca. Y de la artemisina se está empezando a reportar. A ver, ya les voy a contar. Pero el problema de la cloroquina es, siendo muy barata, muy eficaz, empezó a mucha resistencia y muy rápidamente. Entonces, ese es el problema serio con estos medicamentos. Y vemos la mismo, cómo han ido apareciendo resistencias a estos medicamentos. Entonces, con esa, ¿qué hacer? Ahora que el Chapulín Colorado, los que hayan visto el Chapulín Colorado, su frase, y ahora ¿quién podrá defenderse? Entonces, ¿quién nos va a defender? Yuyutú. Yuyutú es Nobel de 2015. Ya pues tiene muchos años, pero ella en los años 70 encontró, así como el cardenal Lugo se fijó en la quina, Yuyutú, bueno, el gobierno chino le encargó, porque en China pues hay problema de paludismo, le encargó que estudiara el quingacho. Quingacho era una planta de uso de milenios en China para las fiebres. Y ellos empezaron a estudiar extractos del quingacho. Y uno de esos, pues, fue la medicina. Aquí está el artículo original, estudios de antimalaria en quingacho. Este es Yuyutú en su laboratorio. Y pues estuvo enfermita, muy enfermita a principios de año. Ya tiene más de 80 años. Aquí está toda la historia. Empezaron en el año 67 y empezaron con un proyecto que se llamó el 523. Eso fue muchos años estudiando la Artemisia annua, que es el quingacho. Y finalmente encontraron de todos los compuestos uno que era muy potente, hipofílico, o sea que hidrofílico, atraviesa la membrana. Porque si usted para atravesar una membrana necesita ser lipofílico. Y el artemetro.
Vean esto que es algo, yo siempre me gusta mucho mostrar esta gráfica que muestra cómo es el trabajo. A ver, la artemisina apareció efectivamente un nuevo medicamento, pero lo que nadie cuenta es que la eficacia y la reducción que vemos, que esto nunca se había visto, ustedes ven desde el 2004 cómo bajó la mortalidad desde el inicio del uso de terapia combinada. O sea, la cuestión no es usar solo la artemisina, así como en la tuberculosis o en el SIDA, VIH, quién sabe, nos va a pasar el coronavirus lo mismo. No es un medicamento mágico, la bala mágica, sino que hay medicamentos que tienen buena actividad, pero no alcanzan a hacer lo suficiente para el éxito terapéutico. Y resulta que es combinando. ¿Y esto quién se le ocurrió? A la Organización Mundial de la Salud. Empezaron a ellos ya tenían la experiencia con paludismo en las combinaciones y en tuberculosis y dijeron, bueno, usemos la artemisina combinado con otros antimaláricos y vean esto es una belleza para uno como médico parasitólogo, el mostrar por fin un efecto en la mortalidad. Ustedes ven este mapa de África, los países como pasan 2003, ustedes ven los que empezaron a usar la terapia combinada con artemisina y vean todo esto, ya todos estos, y vean esto, son país por país, cómo bajó la mortalidad. Eso es para mostrar la importancia de todo, de la investigación biomédica, de la investigación química, de la investigación en equipo, de un trabajo decidido de autoridades nacionales e internacionales. Esto no se logra por genios brillantes que encuentran una bala mágica, esto se logra es por trabajo en equipo, un trabajo combinado de muchas personas, instituciones, gobiernos, para lograr que esto nunca se había visto. Era todas esas curvas en todos estos países en África que tienen tasas de malaria, que es una tragedia de muertes todos los años, por fin se logró gracias a eso. Y en Colombia pues ya es un estándar a nivel mundial el uso de esto, ya lo vamos a ver. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base de esa combinación? La artemisina resulta que es lo que llamamos un antipalúdico de vida media corta, o sea que su efecto no dura mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene que estarlo dando. Pero dijeron, listo, si combinamos, en tuberculosis pasa en situaciones similares. Entonces, ¿qué ocurre? Usted combina la artemisina, que es de vida corta, con uno que no es tan activo como la artemisina, pero dura más tiempo. Eso en farmacología médica es un principio y es que usted combina buscando aumentar eficacia terapéutica y reducir efectos tóxicos, porque usted no necesita dosis tan altas como las que necesita, o dar todo el tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos que dar artemisina todo el tiempo, pues sería muy complicado y aumentaríamos toxicidad. Aquí, al dar menor dosis y combinar con otro que dura más, pero ese otro también en menor dosis de la que se requiere, entonces disminuimos efectos tóxicos. Entonces, eso es lo que se ha convertido y con qué se combina la artemisina. Entonces, ustedes ven varios ejemplos. Entonces, hay varias combinaciones: artemether-lumefantrine, artesonato amodiaquina, artesonato mefloquina, artesonato sulfadoxinapirimetamina. Ahí están los nombres. Este es el que más usamos aquí en Colombia, el Coartem, artemether-lumefantrine. Y el otro que se usa mucho es el Ariam, pues son nombres comerciales, los que están ahí. Estos son los nombres genéricos, los compuestos. Y este, pues la casa les pone un nombre para que ellos es la marca de ellos. Pero es para que ustedes tengan ahí la referencia. Aquí vemos la mata de la Artemisia annua y los derivados, las fórmulas químicas que hizo YouTube. Y acá la vida media. Ustedes ven que la vida media es muy corta, de media a una hora, media hora a una hora. Y tiene un efecto impresionante, reduce los parásitos muy rápido, pero pues, y es muy bien tolerado,
la vida media es muy corta, se metaboliza muy rápido, entonces no es muy bien tolerado. ¿Dónde actúa? No se sabe bien, se piensa que actúa en la síntesis de proteínas del parásito, en todas estas que tienen que ver con la nutrición del parásito, la captación de nutrientes, la digestión del pigmento M, que es muy importante para el plasmodium, ese pigmento M, por eso es que lo que infecta es glóbulos rojos, los trofosoditos. Y bueno, aquí ven ustedes el ejemplo, la vida media en cada combinación. La lumefantrina dura de 4 a 5 días, la mefloquina dura de 14 a 20 días, la modiaquina de 9 a 18 días, piperaquina dura más o menos 5 semanas y así. Bueno, aquí vemos otro tema que tiene que ver con esto que es el costo. Ustedes ven que la cloroquina es muy barata. En Colombia se sigue usando y tiene efecto, aunque pues a pesar de que hay cepas resistentes, pues todavía tiene algún efecto. La sulfadoxina piremetamina también es muy barata. En cambio, vean el problema de la tabacona es muy cara, $48 la dosis, imagínense. No, eso es muy caro. Y la artemisina, pues ya es un costo moderado. No es que sea tan barato como estos otros, pero bueno, no es tan caro como las otras. Bueno, y la primaquina, pues un costo moderado. El problema que tenemos es que se ha empezado a reportar reducción en la eficacia de la artemisina, sobre todo en Asia, entonces es algo para que estar vigilando también. Ojalá esto no se disemine y pues al menos aquí en Colombia no tenemos todavía ese problema, pero es algo que hay que saber. ¿Cómo tiene la resistencia? De acuerdo a si uno encuentra o no parásitos o síntomas, uno puede encontrar un tipo de resistencia que llama la A, en la cual tenemos una densidad menor, o sea, la gota gruesa, es decir, no baja tanto el número de parásitos, pero luego se vuelve negativa, pero no baja tanto como uno espera. La gota gruesa es positiva al día 3, o sea, uno debería al día 3 negatividad. Si uno todavía al día 3 tiene positivo, ya es resistencia. Entonces, si redujo y se negativiza, es A. Si no vuelve a encontrar positivo al día 7 o le tocó dar tratamiento de nuevo, entonces resistencia tipo B. Y la C es que no se baja, por ejemplo. Esa es la más grave, obviamente. Entonces es una manera, digamos, el diagnóstico se hace es clínicamente, o sea, con los controles. Esto pues les permite ver que un paciente de paludismo hay que hacerle controles, muchachos. O sea que ustedes van a ser buenos médicos y ustedes van a llamar a esos pacientes a hacerle control al día 3 y al día 7. Si no, ¿cómo saber si hay resistencia o no? Entonces es la manera, el diagnóstico de resistencia es clínico con este seguimiento de la gota gruesa aquí vemos unas gráficas de pues, tipos de resistencia que se negativiza, luego aumenta o que no baja del todo o sigue positivo. Eh, Hay un método también en el laboratorio que es marcando radioactivamente, mm, pues, pero eso no. Y también, claro, hay estudios moleculares, uno examina los genes relacionados con resistencia y hay ciertas mutaciones. Lo que pasa es que no todas las mutaciones están identificadas, entonces esto no es algo que se haga de rutina, es más para investigación y entender cómo aparece resistencia. Entonces hay unas resistencias relacionadas con transportadores de los medicamentos, sobre todo la de la cloroquina, y otras que es con las enzimas, que son las que inhiben la metamina, los inhibidores de la síntesis del ácido fólico. Entonces, y acá, pues, donde se encuentra Colombia, pues, es un sitio de los primeros donde se reportó también resistencia a cloroquina e incluso a la pirimetamina azul. Sin embargo, no es un tema tan extendido, pero pues, de todos modos, igual en Colombia ya tenemos, les voy a mostrar los esquemas
recomendados con artemisina. Pasar esto, vamos a pasar directamente a las guías de manejo porque ya se me va a acabar el tiempo. En las guías de manejo ustedes las pueden encontrar en el sitio del Ministerio de Salud. Lo que hay que tener en cuenta es que donde más se ha reportado resistencias en la Amazonía, por eso allá de entrada son todos los esquemas con artemisina, aunque en realidad ya pues en la actualidad pues, se usa en todas las regiones esas combinaciones con artemisina disponibles. Pero, pues, aparte del Amazonas, en las demás regiones uno pudiera usar todavía la cloroquina o la amodiaquina. La amodiaquina es igual que la cloroquina, tiene el mismo, incluso la dosis. Yo les puse unos ejercicios y ahí para que vayan, envían recuerden que todo tiene que ser por el aula, no me pueden enviar nada al correo electrónico. No recibo nada por correo electrónico. Entonces ahí van ustedes todo el ejercicio de calcular dosis. Y de acuerdo a cada situación, pues, cómo se usan cada uno de estos medicamentos. La distinción principal es que entre Vivax y Falsi, pues en Vivax sí hay que darlo por 14 días. El problema es que en embarazadas no se puede dar la climaquina, entonces toca esperar que la embarazada se tenga el bebé, se desembarace, como decimos, y ahí la tratamos. Pero hay que estar muy pendiente en todo el embarazo de esa paciente. Cuando haya una acción, ya vieron que los esquemas son amodiaquina, cloroquina o la pimetamina sulfa o los combinados de artemisina. Si hay una complicación, entonces ya pasamos al clorhidrato de quinina. No se usa de entrada, más tóxico. Entonces, esta la reservamos para la malaria cerebral. Esa se da intravenosa. Hay unos ejercicios. Uno de los problemas más serios que hay en la malaria cerebral es la hipoglicemia. Entonces, hay que usar destroza al 50%. La quinina se puede diluir en solución al 5%, destroza al 5%, pero a esos pacientes hay que tratarlos concomitantemente para la hipoglicemia. Hay que estar vigilando porque esa es una de las fuentes más importantes de complicación y de muerte en malaria cerebral. Las razones de eso es que el parásito come mucha glucosa y entonces pues eso lleva a un metabolismo aumentado de toda la glucosa y por eso se produce la hipoglicemia. Entonces hay que tratar no solo el paludismo, sino la hipoglicemia. Em, si hay resistencia, puede usar el sulfato de quinina, y pues ese tratamiento para la resistencia, el sulfato de quinina, que es por vía oral, diferente al diclorhidrato, que es por vía intravenosa. Los control, usted puede hacer un diagnóstico focal, solamente los sitios donde aparece un caso y pues las personas que viven allí, o que es lo que recomienda más en este momento más la OMS. Bueno, el otro son, digamos, dos extremos, o tamizaje en foco, o darle a todo mundo droga. Eso se ve mucho en paludismo en embarazo, profilaxis. Pero pues claro, una administración masiva pues tiene todos los problemas de dar drogas así masivamente. Entonces, lo que se prefiere es hacer tamizaje amplio y tratar aquellos en los cuales se encuentra, porque el problema del paludismo son todos esos asintomáticos. Esas personas que tienen el plasmodium en la sangre y no saben que lo tienen, son los claros, son los reservorios para que transmita el mosquito. Entonces, esas es, digamos, las maneras de enfocarse en programas de control. Digamos, la profilaxis más eficaz es el uso de toldillo impregnado de insecticida. Y lo otro es la quimioprofilaxis para los viajeros. Entonces, los mosquiteros impregnados de insecticida, pues son
eficaces son lo mismo que la vacuna de patarroyo. Ahora les voy a mostrar la vacuna de patarroyo, protege 30%, los mosquiteros protegen lo mismo. Entonces es 30% de protección, 23 por ciento de protección y bueno, pueden llegar incluso a tener pues, una reducción en 50% de casos. Siempre hay que impregnarlos de insecticida. De nada sirve un mosquitero si no tiene insecticida. ¿Cuál se usa? Piritrenoides, permetrina, delmatrina, y se colocan en un balde con esas insecticidas y ahí se dejan secar y bueno, eso hay todo un método y se crean empresas familiares que ayudan a la economía de esos sitios donde hay paludismo para producir esos insecticidas. En la profilaxis, los viajeros, si ustedes quieren ir a una zona donde hay paludismo, pues aquí ven ustedes la eficacia, la cloroquina effectiveness, es eficacia 10%, cloroquina 300 miligramos semana, 600 miligramos, entonces la eficacia es 42, cloroquina proguanil 72, mefloquina 91 y pirimetamina sulfadoxina 82, pero vean los intervalos de confianza, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Pirimetamina sulfa, el problema es que en algunas personas puede llevar a síndrome de Stevens-Johnson. Entonces ya mm, lo que más se recomienda es la mefloquina o bueno, por ejemplo, unos estudiantes fueron a hacer una campaña y yo les dije, tomen doxiciclina. La doxiciclina es una tetraciclina que es muy eficaz, es buena. El problema es que no se pueden asolear, tienen que usar un bloqueador solar porque produce manchas en la piel. Y no se puede usar en mujeres, es un problema porque si están en embarazo es muy grave. Entonces no se puede usar en embarazo. Ese es el primer trimestre, sobre todo, pues es el problema. Entonces, atención con eso. Bueno, y bueno, pero esas son las que se recomiendan. La tabacona proguanil, pues también. Todas tienen efectos colaterales. De pronto la mejor tolerada doxiciclina, pero tienen que tener problemas con el sol. Ninguna pauta garantiza 100% de protección y hay que empezarlo a tomar antes de irse y después, una semana antes. Y bueno, la toxicidad puede estar entre 16 o 90%. Entonces, atabacona, proguanil y doxiciclina son los que son mejor. Aquí está, la pauta peor tolerada fue cloroquina, proguanil, mefloquina tuvo problemas psiquiátricos y doxiciclina, tabacona, pero el problema de la tabacona ya les mostré es el costo, ¿no? Entonces, doxiciclina, quédense con la doxiciclina, aquí están las dosis, pues las pueden, igual les va a quedar esta grabación, la presentación, y pues tienen toda esta información. Y vamos a terminar ya con lo de Patarroyo. Patarroyo es un médico de la Universidad Nacional, pero se dedicó a la inmunología. El internado de él fue en investigación, él trabajaba en reumatología, inmunología, y cuando se fue a una pasantía en un laboratorio le dijeron, dedíquese a la malaria si quiere hacer un bien. Esta es la vacuna de él, yo creo que sigue siendo, él las está tratando de sacar nuevas versiones. Esto es lo que llama un metaanálisis. Ese metaanálisis es todos los estudios que se han hecho con esa vacuna y todos ustedes ven esto que se llama PTOR, eso es qué tanto protege. Uno le resta 1 menos ese OR, le da el nivel de protección. 1 menos 0,77 nos da 23. 23. Y ustedes vieron el mosquitero, ¿cuánto protege? 23. Eso, grosso modo, es 30% de protección. Para que sea eficaz, digamos, no, para que sea, no es que no sea eficaz, lo que pasa es que por ser de péptidos varía mucho la eficacia de un sitio a otro. Entonces hubo un país en África donde funcionó, otro que no. Tiene variación de acuerdo a la población. Entonces, por esa razón,
tiene, digamos, para considerarse como herramienta de salud pública, se debería tener una vacuna de una eficacia mayor al 50%. Hay una vacuna comercializada de marca y todo, pero ya ahora con los años después de que la licenciaron, viene siendo la protección muy similar a esta, la de patarroyo. O sea, no tenemos una vacuna que alcance los estándares. Entonces, prácticamente esa vacuna que desarrolló Wellcome, Glaxo Wellcome, pues es para pues puede servir algo para viajeros, pero no es nada 100% eficaz, ni siquiera el 50%, muy pobremente eficaz. Pues están buscando todavía más vacunas y Patarroyo igual sigue buscando, pero pues no tenemos una vacuna definitiva. De todas las que han servido, esta colombiana, la SPF66, considero sigue siendo, pues, eficaz, la más eficaz de todas las que han desarrollado, pero sin llegar a tener utilidad en salud pública. Esto está, la MSP, la RTSS, que es la que está comercializada. Estos fueron comparadas en metaanálisis, ahí ven ustedes los resultados y realmente no nos falta todavía tener una vacuna. El AFIDIC, que es la fundación del Instituto de Inmunología, donde está fundado por Patarroyo, y ellos han tratado de entender cómo se genera la respuesta inmune de acuerdo a la conformación del péptido y en unas reglas que le permiten a uno entender cómo lograr una respuesta. Todo el problema son los complejos mayores de histocompatibilidad, que son variables y son los que reconocen o no. Cada uno de nosotros tiene un diferente tipo de complejo mayor, por lo tanto, pues ese es el problema. Entonces, es buscar como una regla que permita presentar péptidos para todos los tipos de CMH, pero eso es un trabajo monumental. Eso están eso todavía y es un tema, incluso nosotros estamos trabajando en eso. Y bueno, buscando soluciones a todo este problema. Entonces ahí están los diferentes tipos candidatos de vacunas, son muchísimos, porque pues por eso paludismo, esa es la infección pues de mayor importancia junto con la tuberculosis que produce mayor mortalidad, que tiene mayor impacto en las economías de las naciones. Entonces, por eso es una prioridad y Bill Gates está dedicado a financiar toda la investigación en paludismo porque pues es un problema que todavía no hemos logrado la solución. Bueno, les voy a dejar allí. Lo de Babesia, pues ustedes van a encontrar en el libro. Ya les dije que es transmitido por una garrapata y tienen que tenerlo en cuenta en diagnóstico diferencial del paludismo y pues se observa como la forma de la que hace el diagnóstico y que pues se trata, pues se usa clindamicina, una combinación clindamicina-quinina, incluso eh, el trimethoprim sulfa se ha utilizado. Bueno, afortunadamente no es muy frecuente y es sobre todo en como les decía, las personas que trabajan con ganado y lo más importante es evitar las garrapatas. Bueno, entonces no sé eh, si quieren hacer alguna pregunta, eh, si en el chat alguna, no sé, yo miro acá en el chat. Bueno, bueno, que les comparta la presentación. Igual, esto sí les llegó la grabación. Pero entonces voy a interrumpir acá grabación.